19 horas puntualmente, arrancamos 5 días agro aquí por las pantallas de 5 días televisión en esta tarde agradable, ya de viernes 10 de marzo, tenemos 33 grados actualmente y la tarde se proyecta también cálida pero agradable dentro de lo que cabe. Como usted ya sabe, aquí en este espacio de 5 días agro hacemos un recorrido, un recuento por las principales iniciativas, proyectos, noticias que hacen al ámbito agropecuario en general y lo que hoy se está haciendo de bien en el campo, con los agricultores, con la producción en general y por supuesto todas las noticias positivas porque de las malas lastimosamente ya tenemos mucho, todos los días estamos leyendo de malas situaciones que van aconteciendo cada día y nosotros tratamos de ver un poco el otro lado de la moneda, de lo que sí se está haciendo de bien y lo que está dejando un impacto positivo ya esto a largo plazo en la vida de próximas generaciones inclusive que van a tener el compromiso de llevar adelante el campo de nuestro país. Vamos a hablar en este caso de un proyecto sumamente interesante que lleva ya algunos años en desarrollo que es el proyecto PROESA, Pobreza, Reforestación, Energía y Cambio Climático, que está siendo implementado por varias carteras estatales, pero también con un apoyo técnico muy de cerca por parte de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Lo tenemos con nosotros al especialista de la FAO, el ingeniero Ramón Cardoso, a quien le agradecemos por su valioso tiempo en esta tarde, que está trabajando muy de cerca con el proyecto para comentarnos cómo estamos avanzando hasta esta parte y lo que se viene también para todo este 2023. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto compartir contigo este espacio y aquí es grato compartir un poco la experiencia, los desafíos que se tienen en cuanto al proyecto PROESA. Definitivamente era un proyecto que cuando iniciaba se generaban demasiadas expectativas, era muy amplio, muy abarcante y parecía que no se iba a poder ejecutar, pero hoy día ya estamos casi a la mitad de todo el proceso, ¿no? Inclusive más avanzados. Es así, es importante recordar cómo surge PROESA. PROESA es una apuesta del Estado paraguayo a contribuir en la mitigación de los efectos del cambio climático y esencialmente en la emisión de gases de efectos invernaderos. Entonces el Estado paraguayo, una de las estrategias, hay varias, pero esta es una de las estrategias de instalar modelos agroforestales para la captura de carbono. Con la captura de carbono se reduce la emisión de gases de efecto invernadero, entonces hay un calentamiento global menos y es como la contribución del país a nivel mundial en el desafío de evitar que cada vez haya un calentamiento progresivo de la biosfera en donde estamos. Entonces, eso es PROESA. Y para llegar a cabo esta implementación de modelos agroforestales, se crea una gobernanza. Entonces, PROESA no es una institución, sino es un proyecto coordinado con 9 instituciones del Estado que hacen el esfuerzo de encontrar a los participantes, de crear conocimientos en ellos, de hacer un seguimiento a las parcelas instaladas, de acompañar todo el proceso que el beneficio final es la captura de carbono. Ese es el centro de PROESA. Entonces, PROESA consiste en instalar 6 modelos agroforestales. Los 6 tienen plantas nativas con diferentes cultivos asociados como eucalipto, cítricos, yerba mate, y es la preparación del terreno y la implementación del cultivo de estos árboles asociados. Entonces, como incluye preparación de terreno, también favorece a las familias campesinas e indígenas en cultivar asociadamente otros rubros como autoconsumo, como renta. Entonces, es una inyección que presupuestaria que también daría sus réditos en lo económico. Porque familias que anteriormente no tenían oportunidad en preparación de suelo, hoy PROESA les prepara y les planta los arbolitos. Entonces lo más caro de la preparación del suelo, ellos como ya tienen, las familias entran en contrapartida también en el cuidado de las plantas allí y estamos alcanzando hoy 536 participantes, que son casi 490 hectáreas ya cultivadas, especialmente en el departamento de Capi y Ibarí, en el departamento de San Pedro, en el municipio de Capi y Ibarí, municipio de General Resquín y San Vicente Pancholo. Qué bueno. Y hoy está iniciando las labores también en Santa Rosa de la Guaraví y en Tacuatí. Entonces se estima que en San Pedro tendríamos unos 1.200 participantes, que serían unas 1.000 hectáreas en este sistema, en la fase 1. Y en la fase 2 estaríamos
ingresando en los departamentos de Canindeyú, específicamente en Curuguaté, Villa Igatimí, en Caguazú mismo, en el municipio, Raúl Arsenio Oviedo, y en Alto Paraná, en Itacuré. Entonces, esa es la perspectiva de este año. Y estos municipios salen de un índice de vulnerabilidad ambiental que Proesa mismo ha hecho. Entonces, los primeros municipios... O sea, no están elegidos al azar. No están al azar, están bajo un índice de vulnerabilidad ambiental que tiene varios elementos. Entonces, la familia y la vulnerabilidad ambiental social también. Porque Proesa trabaja exclusivamente con familias partícipes del programa de protección social Tecopona. Entonces es como cómo se conjuga la protección social con servicios ambientales del cuidado del medio ambiente. Entonces eso es como en forma general lo que es Proesa. Definitivamente. ¿Y cuál es el compromiso que tienen que asumir las familias que forman parte de Proesa? Sí, para la implementación de los modelos agroforestales existe como una corresponsabilidad de tres actores. Por un lado, la empresa implementadora de los modelos. Esta empresa lleva adelante, tiene un contrato de 2 años, para implementación, cultivo, preparación de suelo y capacitación a la familia. Y Proesa tiene un componente de fiscalización de todo el proceso. Ver si a cabalidad cada modelo tiene una superficie establecida. Por ejemplo, el modelo 1 o el modelo 2, que es 50% especies nativas y 50% especies de rápido crecimiento, como eucalipto, una dimensión de 8.000 metros cuadrados. ¿Qué cantidad de plantines entra allí? ¿Cuántas pasadas de rastra, subsolado, encalado, fertilizantes? Entonces eso Proesa fiscaliza si es tal. Y una vez que se elaboran todos los medios de verificación que respaldan el buen cultivo, Proesa da el visto bueno para el pago parcial a la empresa. Eso es algo interesante también. No se le paga completo a la empresa para que la empresa tenga el esmero de mantener su parcela en buenas condiciones por 2 años al menos. Y en 2 años se estima que la mayoría de las plantas ya estarían en una etapa fenológica adecuada para que pueda competir con las malezas. Entonces, ahí también entra la tercera parte de la corresponsabilidad. Ya hablamos de la empresa, que es la que implementa, Proesa, que es la que fiscaliza, y también la familia, que debe mantener. Tiene que poner una contrapartida en la limpieza. Porque estamos hablando de arbolitos pequeños. Si bien las primeras parcelas este marzo están cumpliendo 1 año, tenemos ya la especie de rápido crecimiento como eucalipto superando los 8 metros. Pero las plantas nativas nuestras todavía están en 1,5 metros, los cítricos también. La hierba mate mucho, apenas 50 centímetros, entonces requiere un esmero de limpieza para que no sean apretadas por maleza, el cuidado de las hormigas. Entonces hay una corresponsabilidad allí. Y por esa corresponsabilidad, Proesa también contempla 2 tipos de apoyo económico. Por un lado le denominamos mantenimiento, que es una transferencia de dinero por 12 jornales, distribuido más o menos a los 6 meses, 12 meses y 18 meses. Previa fiscalización también. O sea, cuando llega el tiempo, Proesa avisa a los participantes que va a empezar el proceso de fiscalización y que tienen que poner su contrapartida para la limpieza de los arbolitos. Y son 4 jornales cada 3 meses. No es mucho, pero es como un incentivo, es un... Claro, por supuesto, un aliciente para que puedan seguir. Claro, porque la ganancia, de una manera para llamarlo, es la yerba mate que está creciendo, el cítrico que está por florecer. Y eso ya queda en manos de las familias, llegar a producir eso y redituar más adelante con los cultivos. Claro, porque como decía al inicio, el objetivo principal de Proesa es la captura de carbono. Y uno de los más eficientes son nuestras plantas nativas. Entonces, todos los modelos agroforestales tienen plantas nativas, árboles nativos nuestros.
y utiliza diferentes estrategias. Unos vienen asociados con eucalipto, plantas nativas asociadas con cítricos, plantas nativas asociadas con hierba. Entonces, el participante elige cuál de los 6 modelos es de su predilección. Exactamente. Y eso es lo que se implementa. Y decía que había como 2 tipos de apoyo económico, sí. Y el segundo es una transferencia monetaria ambiental condicionada. Okay. Que también es por el servicio ambiental que la familia está haciendo por la captura de carbono, tiene también un aporte económico anual, okay. Según cada modelo. Entonces, por eso digo que es como una corresponsabilidad del proyecto, por un lado la empresa que implementa, PROESA que fiscaliza y la familia que pone su contrapartida en el cuidado también. Entonces, una experiencia bastante interesante. Definitivamente. Varias consultas que tengo ahí, ingeniero de por medio. Los sistemas, los modelos agroforestales a nivel país, ¿cuál es su nivel de incidencia? ¿Son todavía incipientes o ya tenemos un porcentaje importante de esto? La elección de los modelos es depende mucho de la coyuntura local, del hábito cultural productivo o lo que ve el productor. En algunos municipios tenemos modelos que tienen mayor porcentaje de eucalipto, por ejemplo. Okay, sí. En otros municipios ven como una alternativa interesante el modelo que tiene cítrico asociado y es como de más predilección. Sí. Y en comunidades indígenas, la mayoría optan por modelos que tienen hierba mate con hierba mate, okay. Entonces, de los 6 modelos, 4 utilizan preparación de terreno y 2 son bajo monte. Ah, okay. Un modelo también es, si uno dispone de superficie boscosa, es enriquecimiento de ese espacio boscoso con un inventario forestal rápido. Entonces, para mantener, como te digo, insisto en esto, es que la estrategia o el objetivo de PROESA es capturar carbono. Y eso que Paraguay tiene un nivel muy bajo de, digamos, de emisión de gases en comparación a otros países, ¿no? Sí, sí. Tenemos todavía... Paraguay tiene una alta ruralidad todavía. Exacto. Lo urbano nos sobrepasa, lo último que, si mal no recuerdo, un 46% todavía del país vive en zona urbana. El resto está en zonas rurales. Sí. Entonces, al tener una ruralidad todavía bastante elevada, hay una contribución, o sea, hay más superficie arbórea. Definitivamente. Y Asunción también es una de las capitales más verdes que se ve por Latinoamérica, y eso tiene su contribución, ¿verdad? Porque más todavía teniendo en cuenta esta crisis energética que tenemos, sí. Donde el petróleo está por allá, nuestra principal fuente de energía en el país todavía es de... Lastimosamente combustible. De combustible o de biomasa, de leña. Toda nuestra industria es todavía quemando leña, no tenemos otra opción. Entonces hay varios detalles allí que es interesante reflexionarlo y sobre todo ponerlo en la mesa. Sí. Porque todavía hay algunas personas que ven al cambio climático como todavía no muy presente, como muy lejano. Muy lejano todavía. ¿Y ya es una realidad hoy día? Sí, claro, y entonces es como hacer algunas apuestas ya a futuro, para las generaciones venideras. Es decir, hoy ya estamos casi tarde, tenemos que ponernos las pilas entre todos para poder avanzar con mayores iniciativas. PROESA es una gran iniciativa, pero necesitamos muchas otras. Hay, por supuesto, hay varias que están tratando de apuntar a esto, pero a nivel macro, con un impacto integral y que tenga trazabilidad en el tiempo. Esos factores es lo que tenemos que apuntar. Ahora, ingeniero, la primera fase, ¿cuándo termina y cuándo inicia la segunda? La primera fase ya tendría que haber estado mucho más avanzado. Lo que pasó es que en el 2022 tuvimos una sequía bastante de casi 5 o 6 meses, que dilató de más el proceso de implantación. El suelo mismo no estaba en capacidad de campo, estaba en estrés hídrico, entonces era complicado o no se podía rastrear. Si se podía pasar rastra para la preparación del terreno, no se podía cultivar, se tenía que recurrir a riego, a rastrojo, materia orgánica, inclusive media sombra, o sea, y eso hizo que sea mucho más lento el proceso. Exacto, se retrasó mucho. De retraso. Y hoy no estamos pudiendo preparar el terreno porque no está parando de llover. Por ejemplo, en una de las zonas de intervención, Santa Rosa de la Guaragüe, tuvimos en 3 días 300 milímetros. Imagínense lo que es. Entonces,
Y eso no es cambio climático acaso. Definitivamente. Hoy estamos en un nivel navegable del río después de 3 años y medio. 3 años y medio después tuvimos 3 años de el dengue. Sí, ¿Por qué también. hoy la chikungunya y el dengue están tan presentes? Porque está lloviendo mucho. Sí, Anteriormente no tuvimos esta endemia, no teníamos lluvia. sí. Por suerte, si no se nos encimaba con el COVID también. No, ella es una catástrofe. Una catástrofe total. Pero bueno, entonces la primera fase estaría entonces extendiéndose un poco más. Un poco más. La primera fase estaríamos, al demorarse este proceso, la segunda fase entra como casi con la segunda. Ok. Como te decía hace rato, estamos en 5 municipios de San Pedro, pero estamos iniciando procesos en los nuevos departamentos. Entonces se estaría haciendo un mix allí y estimamos llegar a finales en el primer lote de sí. San Pedro, más el segundo que estamos iniciando en Canindeyú, Caguazú y Alto Paraná, especialmente en Canindeyú, estimamos llegar más o menos a unas 3.000, 3.500 participantes a finales de 2023. Ok, o sea, el objetivo para este año 2023 es llegar a más de 3.000 participantes en esta etapa, proceso, de lo que sería la primera fase todavía, ¿no? Entonces, como tuvimos la complejidad, se hizo un mix allí, le decimos nosotros grupo burbuja, porque entró allí entre lo que hubiera sido, y esto también ocasiona una demora en la llegada de Proesa. También, claro. Hay comunidades donde ya estuvimos hace un tiempo atrás relevando los posibles participantes, Sí. pero mientras que estuvimos implementando los modelos, nos lleva una demora también. Claro. Entonces hay que como volver a empezar a llegar, volver a recordar que cuál es el Proesa, cuál es el objetivo, entonces hace que sea un poco más lento y no tanto como la dinámica inicial calculada. Pero pese a todo eso estamos llegando a más de 480 hectáreas ya en menos de un año. Entonces, el objetivo para este año, más allá de las 3.000 familias, serían el terreno abarcado, ¿cuánto más o menos es el promedio? Y el promedio, el promedio es 0,8 hectáreas por participante. Ese es el promedio. Entonces, si tenemos un 3.000, 3 por 8, 24, serían unas casi 2.500 hectáreas de implantación. Okay. Y es muy interesante eso, porque es esa superficie de terreno la que va a capturar el carbono. Claro. que estamos, y es una contribución. Y es bastante interesante, especialmente en comunidades indígenas, porque las comunidades indígenas, al vivir en un ecosistema y al tener un sistema comunitario, un liderazgo, es posible que las familias unan también sus modelos. Okay. Estén como 10 o 20 familias participantes del Tecoponá y ellos deciden, bueno, vamos a cultivar juntos, no en forma aislada. Entonces eso va a tener un impacto interesante en el microclima o en la región allí. Van a ser 18, 20 hectáreas de implantación donde se va a recuperar la biodiversidad, va a llevar un tiempo a alcanzar un clima ecológico, o sea... Aparte, ellos tienen un concepto de responsabilidad con la naturaleza mucho mayor inclusive, ¿no? Al estar más integrados con la naturaleza. Claro, inclusive hay departamentos que vemos que la última superficie boscosa está todavía en zonas indígenas. Ah, ok. El resto, el agronegocio, el ganado, está como más presente, entonces la superficie boscosa, por buscar ser más eficiente, productivo, están como más consumiendo y sin embargo por lo cultural de las familias indígenas, la importancia del monte, todo ese aranduca atí que está ahí adentro, es fuente de alimento, es fuente de medicina, es su cosmovisión. Claro. Es como ellos, es parte muy de las comunidades, entonces es Me imagino una experiencia interesante. Un poco más fácil ha de ser incluso para ellos adaptar un sistema agroforestal que para otros segmentos, ¿no? Es así, porque culturalmente así lo hacen. El modelo que es yerba mate bajo monte es así como lo hacen. Claro. Es tradicionalmente
Entonces es un sistema muy, para ellos no... ¿Y la mayoría opta, o sea, la mayoría tiende a la yerba mate o hay otras opciones Y también? como depende mucho de la preferencia local. Mm, Hay comunidades indígenas que prefieren cítricos, por ejemplo, o cítricos. eh, otros por la yerba mate. O sea, es muy... No podemos sacar todavía estadísticamente la, la proyección de Exacto. cuál sería la elección, porque como digo, depende Varía mucho. mucho. Pero como me comentaba ingeniero, detrás de cámaras también, cada comunidad tiene sus propias normativas, su propio sistema de gestión, entonces es ahí un poco de lobby, sentarse y charlar con ellos, ¿no? Ese proceso para ir conversando y ver cuáles son, digamos, los parámetros o las limitaciones también, porque algunas tienen, ¿no? Claro, nosotros hablamos de familias bastante vulnerables, Ujú, por eso tienen el Tecopón. ujú, Y nosotros llegamos con una apuesta ambiental, ujú. que muchas veces quizás no está en su imaginario diario, Claro, sino más la seguridad alimentaria y de dónde saco recursos económicos para mantener a mi familia. sí. Pero, como decía, en ese proceso de reflexión, de diálogo, denota la importancia del cuidado medioambiental, Sí. porque ellos mismos son los primeros que sienten la sequía, con los pocos insumos de producción propia como semillas, por ejemplo, Ujú. que viene una sequía prolongada, viene una pequeña lluvia, usan su última semilla, se queda una semilla, un periodo de sequía largo otra vez, se quedaron sin semilla, volvió a llover, pero ya no tengo semillas, por Claro. ejemplo. Ujú. Dando un ejemplo. Y también cómo se recuerda mucho que esto es un proceso de largo plazo. Exacto. No es un proyecto a corto plazo, sino bastante, quizás de mediano y largo plazo. Ujú. Una especie forestal nativa nuestra, a los 20, 25 años, recién tiene Una complexión, un diámetro adecuado para el corte y que sea económico. sí, Pero en todo ese proceso la cantidad de carbono y la mitigación que está haciendo, por ejemplo, importantísimo. es importantísimo. Entonces, lo interesante que va surgiendo, hoy el 66% de los modelos agroforestales están teniendo cultivos asociados de renta o de consumo. Qué bueno eso, ¿eh? Porque el proyecto consiste en preparar el terreno y cultivar. Entonces queda una melga bastante interesante, Ujú. una entrelínea bastante interesante, que inclusive es mucho mejor que asocien con cultivos agrícolas, Ujú. porque las malezas nos quedan atrás. Definitivamente. Entonces, asociando con cultivos agrícolas entre las líneas de la plantación es muy interesante porque un doble propósito. Ujú. A medida que cuido mi cultivo agrícola, estoy cuidando la plantita. Y como lo habíamos hablado también en ocasiones anteriores, ingeniero, el beneficio directo que se genera no solamente para las familias, para las comunidades alrededor, y esto a largo plazo es donde realmente se va a ver el impacto de Proesa, ¿no? Claro, claro, pues estamos hablando de dimensiones importantes, no es en esta primera etapa, por ejemplo, estamos hablando de alrededor de 3.000 hectáreas de reforestación en un sistema de corresponsabilidad que aumenta las posibilidades de sostenimiento, que no sea un proyecto de ejecución rápida y que se diluya en el tiempo. Y esa reflexión inicial yo creo que es bastante interesante. Nosotros lo llamamos socialización del proyecto, es donde arrancamos desde la realidad sentida de los efectos del cambio climático y ese diálogo comunitario, las familias se sienten partícipes en la contribución Exacto. de esa misma. Entonces yo creo que esa es como por eso Proesa no es solamente un proyecto de reforestación económico, sino tiene un componente social muy alto. Y eso es muy importante. Sí, sí. Y lo teníamos al director general en enero que vino por primera vez a Paraguay, vino a recorrer y visitar, me imagino que también para interiorizarse un poco de lo que estamos generando alrededor de los programas, ¿no? Sí, sí, Paraguay estuvo con la visita nada más que del director general, haciendo algunas observaciones, algunos, no monitoreos, sino acompañar la agenda y también recordar que Proesa en ese sentido es
experiencia bastante innovadora a nivel mundial, donde es una de las pocas experiencias que conjuga la protección social con el cuidado medioambiental. Sí. Entonces, quizás varios ojos también de alrededor están mirando a ver cómo y qué bueno, sucede, ¿no?, esto. Y que puedan replicar esto también en sus terrenos, ¿por qué no? Claro, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, esta experiencia es bastante interesante. La protección social es necesaria, es uno de los caminos para el combate contra la pobreza. Nunca es suficiente solo, tiene que venir acompañado con varias metodologías, varias estrategias de inclusión productiva. Pero yo creo que sin una base de protección social, ingresar directamente a la inclusión productiva o al mejoramiento de la rentabilidad es compleja. Es difícil. Porque estamos hablando de familias muy vulnerables, quizás en situación de inseguridad alimentaria. Entonces es como que dar una cobija a eso, sí, mientras que estoy produciendo. Claro, pues muchas de estas familias piensan el día a día, que como mañana. Claro, claro. Entonces no tienen tiempo para pensar en programas a largo plazo productivos, no tienen interés muchas veces. Entonces al combinar con la protección social, ahí sí es totalmente viable el claro, proyecto, y ¿no? Como decíamos al comienzo, efectos puntuales del cambio climático es allí donde se siente. Las familias más vulnerables son las primeras que sienten la inundación. Ahora el norte de nuestro país está bastante complicado, sí. El Chaco Central también. Visto familias caminando 4 días para buscar alimentos, entonces, ¿quién siente eso? Las familias vulnerables. Entonces, sí. Es por eso que es una conjugación interesante de la protección social, medio ambiente, y yo creo que va a ser muchas experiencias que podemos compartir, es cierto. Paraguay muchas veces se nutre de experiencia foránea, pero quizás en este aspecto vamos a poder contribuir bastante nosotros a lo que estamos haciendo. Y que esto pueda verse y pueda replicarse a nivel regional y, ¿por qué no mundial también? Que Paraguay pueda traducirse en un ejemplo para todos los otros países y apuntar siempre a los sectores más vulnerables, que son los que más necesitan de herramientas, acompañamiento, seguimiento para poder salir adelante y estar no solamente a la altura de una persona con un nivel socioeconómico medio que pueda lidiar con las adversidades, sino también para mejorar la calidad de vida de estas propias familias y de sus comunidades como tal. Ingeniero, me estoy quedando sin tiempo, pero más que nada quiero agradecerle por el tiempo que nos brinda en esta tarde. Me parece no solamente interesante, sino importante dar a conocer cómo se está avanzando con iniciativas tan grandes, tan macro como lo es Proesa, y que la teleaudiencia también pueda ser partícipe desde su lado, donde nos acompaña, de los avances que vamos teniendo, y al fin y al cabo, de acá a corto, mediano, largo plazo, vamos a ver los resultados, y esto es muy, muy importante visibilizarlo. Así es que más que nada, agradecerle por este espacio que nos brindó, desearle muchísimos éxitos, y como yo ya siempre lo digo, esperando que no sea la última entrevista. No, por favor, muchas gracias y un gusto compartir contigo siempre, cada vez nos sentimos más de la casa también. Así es. Es un gusto compartir y contar, como decías al comienzo en tu introducción, contar cosas que se están haciendo, cosas que motivan quizás también y no solamente en este eco de malas noticias permanentes que tenemos, comentar lo bueno es bastante interesante también. Definitivamente. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Ese es el camino que tenemos que seguir. Pero bueno, nosotros con esto, momento de hacer la pausa, usted no se desprenda, son las 19:28, tenemos 31 grados actualmente. A la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.